Eh ben, bonjour. Donc là aujourd'hui, cette première heure et demie, ça va être un moment dédié à penser la question de l'eau autour du bassin méditerranéen. On a la chance de compter avec la présence et l'intervention de trois personnes. Donc Majda Hamou qui vient nous parler de la lutte de Fegig, un oasis au Maroc. Erika qui est dans Ecologistas en Action, qui est une organisation qui, sur tout le territoire espagnol, essaye de coordonner ces luttes de défense du territoire. Et Dante qui vient nous parler plus du contexte catalan. Je vous fais 2 minutes de présentation un peu pour vous dire, je ne sais pas à quel point les gens sont au courant, mais en gros, il y a un épisode de sécheresse très fort ces derniers temps dans le bassin méditerranéen, dans l'ouest du bassin méditerranéen. Mais quelque part, les sécheresses en Méditerranée, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est cycliquement et arrive. Le problème qu'il y a, c'est qu'en ce moment, il y a une surconsommation de l'eau qui a été aussi bien par l'industrie. Alors, elles vous raconteront, c'est un peu différent en fonction. Il y a des endroits où en Catalogne, par exemple, ça peut être le tourisme. En Espagne, ça peut être plutôt l'agriculture. Qui est en train d'assécher complètement les aquíferos, les nappes phréatiques. Et un des problèmes qu'il y a, c'est aussi la pollution de ces nappes phréatiques, avec notamment la concentration de bétail énorme. En tout cas, pour ce qui est de la Catalogne, par exemple, ça peut être un des soucis. Et aussi que les politiques publiques qui devraient remédier à ça, qui devraient penser l'eau comme un bien commun, en général, soit sont inopérantes, soit contribuent à aggraver encore la situation. Et donc voilà, on va commencer par l'histoire du Maroc, de Fegig, et on essaye de penser un peu aussi comme on fait ici. C'est quoi les compositions qu'on pense dans nos formes d'action et c'est ça, les modalités d'action. Comment s'organisent les gens localement pour essayer de construire un rapport de force avec les autorités, pour essayer de transformer ces politiques publiques et transformer l'usage qui est fait du bien commun qu'est l'eau. Donc là, on va écouter Erika qui va nous parler de la situation plus dans l'État espagnol. Si les gens, ça va être en espagnol, donc on vous laisse 1 ou 2 minutes pour vous installer avec les écouteurs. Hola, buenas. Gracias por venir aquí y compartir esta mesa, que yo creo que es esencial, conocer los conflictos que nos están poniendo en una situación de enorme gravedad de acceso a un bien vital para la vida como es el agua, hablar de estos conflictos y compartir las vías de acción para poder defender los ecosistemas y el agua que sostiene la vida. Entonces, yo voy a hablar de la situación del Estado español. Dante hablará un poco más de Cataluña, ¿no? Que también es una situación bastante complicada, ¿no? Presentar la situación del Estado español en relación al agua es hablar de un país o de una gran parte de un país que está en una situación límite con el agua. Hay ya diferentes ecosistemas, diferentes sitios del agua que están colapsados. Cuando se habla de colapso, están colapsados. O sea, es difícil que esos ecosistemas puedan volver a una situación de buenas condiciones ambientales, ¿no? Hablamos, yo no sé si conocéis, de la mayor laguna salada, que es el Mar Menor. Hablamos de uno de los humedales con gran valor ecológico, como es Doñana. Hablamos de otro humedal que está prácticamente colapsado, como son las tablas de Daimiel. Y también hablamos de centenares de cauces de ríos que están secos. Y también, perdón, también hablamos de acuíferos, de aguas subterráneas que están sobreexplotadas. Por ejemplo, en el arco mediterráneo
más del 50%, más de la mitad de las aguas subterráneas están sobreexplotadas. Se está reduciendo mucho su nivel y esos acuíferos que están cerca del mar se están salinizando. Está entrando agua de mar en esos acuíferos, de manera que ya es imposible utilizar ese agua para usos humanos. Otro ejemplo es el río principal de Murcia, de una región del sureste del Estado español, que tiene un índice muy elevado de explotación, ¿no?, hídrica. Ese índice se sitúa 3 veces por encima de un valor que ya indica que está sobreexplotado. O sea, es una situación tremendamente grave la que vive el Estado español. ¿Y quiénes son los responsables, ¿no? Se hablaba de sequía, pero bueno, como ha comentado en la presentación, la sequía es un fenómeno común en el clima mediterráneo e históricamente ha habido una adaptación a los periodos de sequía. El problema que hay ahora mismo es el sistema capitalista y disponer o hacer funcionar todo tipo de actividad económica a la maximización del beneficio, es decir, a la maximización de la explotación del territorio y de las personas. Ese es el problema. Hablamos de sobreexplotación. Y también hablamos de cambio climático. O sea, con estos niveles de extracción y contaminación del agua se suma el incremento fuerte de temperatura. Ese incremento fuerte de temperatura está incrementando la evaporación del agua y ya hay mediciones que plantean que en los últimos años hay entre un 15 y un 20% menos de agua en los cauces. Hay menos agua por el cambio climático. No tanto por la falta de lluvia, sino por el incremento de temperaturas. Y esta es la situación. ¿Y qué medidas o qué se está haciendo? Pues se está apretando el acelerador de la sobreexplotación, ¿no? Los responsables de una situación límite en muchos territorios, podemos ponerle nombres como es el turismo, ¿no?, que hablará después Dante, o también la construcción de infraestructuras de ocio despilfarradoras y elitistas, como son campos de golf o como son estaciones de esquí. Hablamos también de embotelladoras que explotan los acuíferos. También en el uso especulativo que hacen las empresas eléctricas de los embalses que tienen producción hidroeléctrica, ¿no?, y que vacían los embalses para obtener el máximo beneficio vendiendo esa electricidad, ¿no? Esto genera conflictos en muchos territorios, pero si hablamos del principal agente que se está llevando el agua en la mayor parte del Estado español es el regadío intensivo. El regadío consume el 85% del agua que está disponible en el Estado español, ¿no? Y si hablamos de quiénes son los causantes del colapso de muchos de estos ecosistemas, estamos hablando de esa agricultura intensiva. Ejemplos de agricultura intensiva que seguro que conocéis, ¿no? Estamos hablando del cultivo de frutas tropicales en sitios semidesérticos, como es el sureste del Estado español, y hablamos, ¿no?, de dónde se produce el aguacate, donde se produce el mango, como es en Granada, en Málaga. Estamos hablando también de la producción de frutos rojos en el entorno de Doñana. Y otro de los factores que está incrementando esa esquilmación del agua es una conversión fuerte de cultivos de secano, como es el olivo, como es la vid, como es el almendro, que son cultivos de secano, y están pasando a regadío, ¿no?, y a un regadío muy intensivo para incrementar la producción. Entonces, esto también es parte de la responsabilidad. Se suma, aparte de un regadío legal, con concesiones de agua, un regadío ilegal, ¿no? Se habla
de un 10% del regadío que se hace sin concesión, sin planificar ese uso del agua. Y también tenemos que hablar de otro factor que es importante tener en cuenta porque también limita mucho el agua para la vida, que es la contaminación, ¿no? Que también ha planteado en la presentación. Precisamente esa agricultura intensiva nos está contaminando, nos está intoxicando, está contaminando los cauces y los acuíferos con nitratos y con plaguicidas. De hecho, cientos de municipios del Estado español no pueden beber el agua de grifo porque tiene niveles de contaminación superiores a los que las autoridades de la salud recomiendan. Tienen que beber de cisternas y esto está ocurriendo de manera sistemática ahora mismo. El agua del grifo no se puede beber porque está contaminada, ¿no? Y esto ocurre en muchos sitios del Estado español. ¿A qué responde la situación actual? Como he planteado antes, pues responde a un modelo que es el mercado capitalista global que en el caso del Estado español pues, se ha especializado en ese mercado en producir turismo, producir especulación inmobiliaria y producir también agroindustria. Agroindustria para la exportación. La mayor parte de la producción de los frutos tropicales, hortícolas, de los frutos rojos, del ganado, se dedica a la exportación, ¿no? Y para maximizar esos beneficios, como decía antes, se extrema la explotación del territorio y de las personas. Y ese nivel de explotación, además, parecía que no, pero puede dar un paso más allá y puede incrementarse bastante más porque están entrando cada vez más fondos de inversión especulativo en las empresas agrarias. Y es una cuestión que nos está preocupando mucho, porque la producción de frutos rojos, del aceite de oliva, de los frutos tropicales son muy rentables, tienen una alta rentabilidad y por lo tanto son muy golosos, muy atractivos para los fondos de inversión. Y esto está haciendo que haya una entrada grande de fondos de inversión que aumentan, digamos, el modelo de extracción del beneficio a partir de la explotación del territorio, ¿no? ¿Y las políticas estatales, cuál ha sido la respuesta? Pues la respuesta ha sido ser absolutamente funcionales al mercado, ¿no? Y facilitar la disposición de todo el agua que necesite ese mercado a través, por ejemplo, de grandes infraestructuras, ¿no? Aquí lo sabéis bien, a través de las megabalsas, pero allá en el Estado español, desde el franquismo, desde la dictadura franquista, las infraestructuras, el hormigón ha sido la base de la gestión del agua en el Estado español. Y actualmente sigue habiendo propuestas de embalses, pero también se mantiene, digamos que eso se ha reducido, pero se mantiene igual esa sobreexplotación a través de otras técnicas, que no sé si aquí se emplean, que se llama modernización del regadío, que es básicamente tecnificar ese regadío, incrementar la eficiencia en el uso del agua, diciendo que se ahorra agua. Y es cierto que se ahorra agua, pero ese agua que se ha ahorrado se emplea en intensificar más el cultivo y ampliarlo más. Y además este tipo de tecnificación lo que hace es poner en mayores dificultades a los agricultores y agricultoras más pequeños, que no pueden asumir el coste que significa esa tecnificación, ¿no? Entonces, esto se está llevando ahora mismo. Una cuestión también relacionada con la ultraderecha es cómo precisamente la defensa de la construcción de grandes infraestructuras es algo que ha hecho que la ultraderecha se posicione en el mundo rural, ¿no? En el mundo rural se plantea como la solución a los problemas del agua va a venir con grandes infraestructuras que me van a dar más agua, y esto lo ha protagonizado, lo ha liderado la ultraderecha, que nos sitúa a las ecologistas como enemigas de ese mundo rural, diciendo, bueno, pues nos están quitando las herramientas que nos permiten tener agua. Cuando vemos históricamente que es falso, el Estado español es
probablemente el primer país europeo en embalses por persona, y eso no ha evitado el colapso hídrico que hay en muchos sitios, ¿no? De hecho, hablamos de la espiral de la insostenibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando hay unas demandas de agua en un sitio y se plantea la construcción de una infraestructura, como un embalse o como un trasvase, esa expectativa de que va a haber más agua hace que la demanda crezca mucho más. De manera que cuando la infraestructura ya está hecha, ha quedado anticuada, ya no sirve, porque no llega a suplir las demandas que han crecido. Esto ha ocurrido, por ejemplo, con el trasvase Tajo-Segura, del río Tajo al río Segura. En la planificación de la construcción de ese trasvase se incrementó tanto las demandas de agua para el regadío que cuando se terminó la obra ya no suplía las demandas que había. Entonces, esta espiral de insostenibilidad se aplica a cada gran infraestructura. No se va a solucionar los problemas de agua con grandes infraestructuras. Nosotros decimos además que en esta situación de cambio climático el cemento no produce agua. Por mucho que se construyan embalses, no se va a producir agua. No hay más agua que la que hay, además va a haber cada vez menos por el cambio climático. Entonces, las grandes infraestructuras, a las únicas a las que van a beneficiar son a las grandes constructoras, básicamente, ¿no? Entonces, un poco ese es el planteamiento. Yo no sé cómo voy de tiempo. Bueno, por poner así esos dos ejemplos, también con las luchas o las resistencias que ha habido, ¿no? En el caso del Mar Menor, no es tanto que desaparezca porque se ha sobreexplotado su agua, sino que desaparece, ha colapsado, ese ecosistema ya ha dejado de tener el funcionamiento de laguna salada, con buen funcionamiento ecosistémico, ha dejado de existir esto por una elevada contaminación, fundamentalmente por la agroindustria, por los terrenos agrícolas, por las macrogranjas de ganado y, en tercer lugar, por el turismo, también por la contaminación por el turismo, ¿no? Ha habido como episodios de grandes mortandades que, claro, las personas que han vivido históricamente en el territorio, ver ese ecosistema, pues que bueno, lo apreciaban mucho, que era básicamente como un cementerio de peces, pues tuvo una respuesta bastante fuerte por parte de la población. Ha habido movilizaciones muy grandes en un territorio como es Murcia, que es el sureste del Estado español, muy de derechas, y ha habido fuertes movilizaciones, pues una de ellas ha sido pues como un abrazo, ¿no? Rodear todo el Mar Menor, manifestaciones masivas, ha habido acciones pues con barcos, con pancartas, ha habido también acciones legales intentando, y eso por cierto se ha conseguido, que se reconozca el Mar Menor como un sujeto de derecho, una figura jurídica que haga que un ecosistema es un sujeto de derecho al que hay que respetar. Esto también se ha conseguido a través de vías legales, intentando frenar determinadas explotaciones por la vía legal también. Todo esto se ha hecho a través de una articulación de muchos colectivos que se llama SOS Mar Menor, donde estamos también, entre otros, Ecologistas en Acción. Se han dicho que se van a hacer determinadas medidas para frenar esta situación, pero no estamos viendo que se pongan en marcha, ¿no? De manera que esa plataforma sigue activa. Otro de los ejemplos es Doñana, el humedal de Doñana, que está en Andalucía, donde el principal problema es la desaparición del agua, ¿no? Las lagunas que existían en este humedal están desapareciendo. Y están desapareciendo porque el 95% del agua está siendo dirigida hacia esos campos de frutos rojos, de olivo, de frutales, ¿no? Ya en los 90 se avisó del nivel de explotación que tenía ese ecosistema y actualmente se está triplicando la extracción de agua, ¿no? Esa es la situación que existe. Un dato, ¿no? que la gente de allí también, aparte de ver con mucha preocupación y realmente se te cae el alma a los pies,
es ver, ¿no?, ese ecosistema que está, o sea, ves cómo va desapareciendo año a año, ves cómo de ser un paraíso de las aves migrantes, actualmente viene la quinta parte de las aves que venían hace pues, décadas, ¿no? Pues va viendo cómo va muriendo ese ecosistema año a año. Y también ha habido una movilización social fuerte que se llama Salvemos Doñana, también está ecologistas y está además, y esto es importante, con agricultores y agricultoras, que esto es importante a la hora de plantear soluciones que afectan a la producción agrícola, que afectan a los agricultores y agricultoras, el poder pensar y plantear ese tipo de acciones conjuntamente con determinados agricultores y agricultoras que no son intensivos, que son, bueno, relacionados con la agroecología o con cultivos tradicionales y que, bueno, están muy preocupados también con esta situación. Igualmente, pues también la presión social con manifestaciones, con vías jurídicas, ha dado lugar a que pueda haber algún tipo de política para frenar de alguna manera esto, pero igualmente se ve que no está siendo efectiva y bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando. Un dato que sí quería también poner aquí sobre la mesa, que no está tan ligado al agua y yo creo que en algunos otros espacios donde se hable de agricultura se va a plantear, pero una cosa común también que tienen las explotaciones tanto del Mar Menor como de Doñana es la dependencia de estas explotaciones agrícolas de jornaleros, jornaleras de trabajo en situación de semiesclavitud. Jornaleros y jornaleras migrantes que trabajan con unas condiciones de explotación elevadísimas. Y hay una dependencia en estas explotaciones de ese tipo de empleo para maximizar el beneficio, ¿no? Lo que hablaba con compañeros y compañeras que están en esas peleas, en esas resistencias, era que existe un enorme racismo en muchas de estas zonas en las cuales se quiere al migrante solo en el campo de trabajo, en el campo de cultivo y que después desaparezca, ¿no? Solo quiero esa persona que esté trabajando en condiciones de semiesclavitud y que luego no quiero verle en el pueblo, ¿no? Entonces, lo que ocurre en la mayor parte de estos campos es que malviven en zonas con infraviviendas, tiendas de campaña, rodeadas de basura, sin acceso a agua adecuado y esta situación se repite de manera sistemática. Nos comentaba un compañero en Doñana, como un caso, uno de los últimos casos que habían visto, ¿no?, como una oferta de 15.000 puestos de trabajo de jornalero-jornalera, 1.000 de los cuales habían sido ocupados por personas de Andalucía y el resto se buscaba entre personas migrantes, ¿no? Se buscaba preferentemente mujeres con cargas familiares para asegurar que después de la campaña volvieran a su país. Y además se mantienen pues, en esas condiciones de semiesclavitud en el trabajo, ¿no? Y esto es un aspecto, es un debe también de las organizaciones ecologistas de una mayor articulación con redes y con asociaciones de jornaleros y jornaleras para denunciar y para visibilizar esta situación, ¿no? De hecho, yo no sé si está por aquí Jornaleras en Lucha, pero estaría muy interesante el tener esa mayor articulación con estos colectivos porque es una situación que es necesario enfrentar, abordar, visibilizar y pelear por ella, ¿no? Una de las principales soluciones o vías de solución o ver cómo podemos afrontar esta situación del agua es afrontar que es necesario reducir considerablemente el uso del agua en estas explotaciones, desde luego turísticas, de grandes proyectos inmobiliarios, embotelladoras, macrogranjas, pero también del regadío, ¿no? Y en esa reducción es muy complicado. Se plantea una reducción del entorno de 1 millón de hectáreas de reducción de regadío si queremos, bueno, tener un cierto equilibrio hídrico, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Que tiene un impacto social fuerte y un impacto económico fuerte. Cuando el mundo ecologista en relación al agua
pues estamos situados como contrarios, ¿no?, a los agricultores y agricultoras, estamos, bueno, muy señalados como que les queremos arruinar la vida. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo planteamos esto, ¿no? Y hay alguna apuesta que es interesante mirar, que es interesante aprender de ella, que se llama la Mesa Social del Agua de Andalucía, que es un espacio de encuentro de sindicatos agrarios, de algunos sindicatos agrarios, de ecologistas, del mundo de la academia, y que proponen vías que pueden ser interesantes ver, ¿no?, interesantes analizar. Y una de las propuestas que plantean es el reparto social del agua, ¿no? Y en ese reparto social del agua tiene que garantizarse el agua para la vida, el agua de los ríos, el agua para las personas, y después tiene que garantizarse el agua de determinadas explotaciones agrícolas, de explotaciones agroecológicas, de explotaciones familiares. Esa sería la priorización, ese sería el reparto social del agua, ¿no? Este sería como un ejemplo, y yo creo que un poco para terminar, porque también nos decían que hablar un poco de la organización, ¿no?, de cómo Ecologistas en Acción pues interviene en esos conflictos, qué hacemos ahí. Yo creo que ya mucho lo hemos hablado, y es primero participar en esas plataformas y en esas redes, en esas campañas más amplias para esa defensa de esos ecosistemas. Después hablar que Ecologistas en Acción es una confederación de grupos, o sea, realmente hace pues 35 años había muchos grupos ecologistas locales en gran parte del Estado español que veían la necesidad de articularse, de coordinarse, y se formó la Confederación de Ecologistas en Acción a partir de esos cientos de grupos de Ecologistas en Acción locales, ¿no? De manera que la acción de ecologistas es una acción muy local. O sea, está muy apegada también al territorio donde hay grupo, ¿no? Es el grupo quien tiene mucha autonomía a la hora de decidir cuál es la línea de trabajo, y generalmente la línea de trabajo está marcada pues, por las principales amenazas de ese territorio, ¿no? Esos grupos nos articulamos en federaciones territoriales, ¿no?, provinciales, y a su vez en la confederación estatal. A la vez, las personas de los grupos nos estamos también coordinando en áreas de trabajo, ¿no? De manera que el área de agua a la que pertenezco, pues hay personas de todo el territorio y nos vamos apoyando en las luchas, ya sea de Doñana, ya sea de Tablas de Daimiel, o ya sea de los cauces secos, o en este caso también la amenaza de 2 embalses en León, Rial y Morales, que quieren hacer ahora, y que bueno, pues también estamos peleando para evitar. Y esa vía, por ejemplo, ¿no?, ¿qué hacemos, por ejemplo, para intentar evitar esa construcción de esos 2 embalses de Rial y Morales? Por hablar de otro ejemplo, pues por un lado la articulación con los gobiernos locales que no quieren que se construya, con la población que no quiere que se construya, y además vías legales, alegaciones, viendo si hay algún tipo de irregularidad para interponer algún tipo de acción legal que bloquee, y además también sumando la presión institucional, intentando llegar a los gobiernos y exigir el freno de esas obras, ¿no? O sea que intentamos cubrir esas 3 vías, ¿no? Yo creo que aquí un poco lo dejo para Dante. A ver, ahora sí se oye, ¿no? Sí. Voy a hablar en español. Bueno, primero agradecer a la organización haber invitado a Aigües Vida. Yo voy a empezar por quién es Aigües Vida, si no me olvido de explicarlo. Aigües Vida es una plataforma de, en su momento, sindicatos, organizaciones vecinales, ONGs. Yo, por ejemplo, vengo de Ingeniería Sin Fronteras. Ecologistas en Acción también forma parte de Aigües Vida. La conforman en total unas 28 plataformas de todo el territorio catalán, y el objetivo es doble, ¿no? Por un lado, garantizar la gestión pública y democrática del agua, y por otro, asegurar que la gestión del ciclo completo del agua se hace mediante criterios de sostenibilidad social y ambiental.
Claro, la peculiaridad del agua en Cataluña no solo nace a raíz de la falta de agua por un contexto de sequía y escasez, sino que va muy vinculada a una elevada privatización de la gestión urbana del agua. De hecho, Cataluña asume el modelo francés, ¿no? El modelo concesional, para delegar al sector privado la gestión del ciclo urbano del agua. Y se extiende tanto ese modelo que llegamos a niveles que no se dan en ningún sitio más del mundo. Solo podríamos compararlo con Inglaterra o Chile, ¿no? Donde la privatización es casi al 100%, incluso de la propiedad. Y en Cataluña, por ejemplo, solo el 20% de la población vive en municipios donde es abastecida por empresas públicas de agua, ¿no? Eso evidentemente tiene unos impactos muy importantes con respecto a la gobernanza del agua, ¿no? Yo creo que aquí la clave es cómo implicarlos, ¿no? En la gobernabilidad del agua, cómo decidir qué precio tiene el agua, hacia dónde van las inversiones y dónde se hacen las decisiones, ¿no? Es decir, hoy día quien decide es una empresa francesa, Veolia, ¿no? La compartimos en parte, y la población catalana no decide sobre el agua, ¿no? Por lo tanto, ese es el problema de raíz, ¿no? Luego, ¿cómo cruza eso con la sequía, ¿no? Erika ha explicado muy bien la sequía, evidentemente, o sea, en la cuenca mediterránea vivimos un impacto diferenciado del cambio climático y por lo tanto es evidente que falta y faltará agua, pero luego hay un fenómeno que ha explicado muy bien que es la escasez, ¿no? Que es una sequía social, ¿no? Es un constructo social porque damos más agua de la que tenemos en el medio. Pues como comentaba, evidentemente llevamos 3 años y medio con unos niveles pluviométricos muy bajos, de hecho nunca habíamos llegado al 14% de las reservas embalsadas. En febrero nos estábamos preguntando de dónde sacar agua, se planteaba el trasvase del Ebro, evidentemente, alguien pedía el trasvase del Roina, alguien proponía barcos con agua desde Murcia, desde Valencia, ¿no? Y por lo tanto el contexto fue grave, ¿no? Pero más grave es aún que cuando empieza a llover nos olvidamos del problema de fondo, ¿no? Que es esa escasez social, ¿no? Es decir, y hay un índice muy bueno que nos obliga a la Unión Europea a reportar, que es el índice de sobreexplotación de los recursos hídricos, que en Cataluña hace muchos años, desde que lo reportamos, que estamos por encima del 30%, ¿no? Es decir, que damos un 30% más de agua de la que tenemos, ¿no? Y eso evidentemente pues, genera, por un lado, desequilibrio territorial y por otro lado, siempre hay alguien que se queda sin agua, ¿no? Y en Cataluña quien se queda sin agua son los ríos, ¿no? Es la única medida adicional que se le añadió al plan programático para acabar con la sequía fue recortar al 90% los caudales ecológicos de los ríos, fue la única. Por lo tanto, eso denota las prioridades que el gobierno tiene con el agua, ¿no? Y como comentaba Erika, España, o sea, Cataluña es muy parecido a España con respecto al modelo económico depredador de agua. Solo para dar algunos datos que yo creo que tienen conexión contra lo que estamos luchando aquí, que es ese modelo agroganadero industrial, ¿no? Cataluña es la región que más exporta fruta y carne al extranjero. De hecho, el 70% de la fruta dulce que producimos se exporta en el mercado extranjero. Viven más cerdos que personas en Cataluña. Y eso a lo que contribuye es que el 53% de las masas de agua están contaminadas y por lo tanto no solo es que falte agua, sino que el agua que tenemos en el subsuelo no se puede usar porque está altamente contaminada con el purín, que no me sale en castellano, como se dice ahora. Y luego, otra de las industrias, ¿no?, que intentamos atacar es el sector turístico, ¿no? Es decir, nosotros creemos que ninguna sociedad hizo una previsión de lo que iba a significar el monocultivo turístico para nuestras economías. Nadie pensó qué significaba crear un espacio aéreo común, ¿no? Porque hoy día, cuando queremos regular el turismo,
siempre nos dicen que es imposible limitar la llegada de aviones y por lo tanto ese es un gran problema que tenemos en Europa y en el mundo. Pero ¿qué vemos? Que cuando falta agua, ¿quién se lleva el agua de forma injusta? El sector turístico, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, hemos cuantificado que un turista consume entre 3 y 5 veces más que un ciudadano medio y a la vez es la única industria que en contexto de sequía ha crecido un 23% del 2022 al 2023. Recibimos de media unos 18 millones de turistas al año, solo en Barcelona unos 12, cuando la población de Barcelona es de casi 1.200.000. Y a la vez, como no se obliga al sector turístico a contabilizar el consumo de agua que hace, el plan para abordar y achacar la sequía no dictamina restricciones concretas en el sector turístico, ¿no? Ese ha sido el principal problema que hemos tenido durante esta sequía, ¿no? Que mientras al agricultor se le pedía que recortara el 80% del consumo de su agua, el sector turístico ha podido llenar piscinas y ha tenido los hoteles llenos, ¿no? En cambio, a la ciudadanía, por ejemplo, nos prohibían ducharnos en los gimnasios públicos, ¿no? Ahí están las prioridades, ¿no? Y eso es precisamente lo que hemos querido combatir, ¿no? Luego también, evidentemente, hay un sector industrial muy potente también, por ejemplo, creo que aquí están compañeras de la campaña Boicot ICL. ICL es una empresa israeliana cómplice del ataque genocida, ¿no? que ejerce Israel contra el pueblo palestino. Es una empresa que contamina uno de nuestros ríos, el río Llobregat. Se contabiliza que cada año pagamos 4.000 euros de sobrecoste para potabilizar el agua por los residuos salinos que esta empresa vierte sobre el río, porque lo que hace esta empresa es generar potasa para las industrias, pero también vende fósforo blanco, ¿no? Que son las armas, ¿no? Que por la Convención de Génova no se podrían usar, pero Israel está usando, ¿no? De hecho, esta empresa, con sus beneficios, tiene programas de apadrinar soldados y por lo tanto paga, ¿no? Adoctrinamiento, ¿no? de personas para combatir con el ejército de Israel. Y a la vez es la empresa que más judicializada ha estado en Cataluña. Tiene un montón de sentencias judiciales que la obligan a, como mínimo, desplazar la montaña de sal que tiene. Es decir, en Cataluña, si se ve el mapa, hay una montaña muy grande en la región de Súria que parece que sea natural, pero no lo es. Es una montaña de sal que evidentemente a la que llueve eso se infiltra y saliniza nuestros acuíferos. Y hay una connivencia política con esa empresa brutal, ¿no? Por lo tanto, hoy día, en un contexto de sequía y en un contexto de conflicto, ¿no? De un conflicto, me atrevería a decir, ¿no? de impacto mundial, ¿no? como es el que sufre el pueblo palestino, hay una importante campaña para pedir un boicot, ¿no? y que esta empresa acabe con su actividad industrial en Cataluña. ¿Qué más? Voy a hablar un poquito de qué hemos hecho nosotros frente a esto, ¿no? Es decir, Cataluña cuenta con un plan para abordar la sequía. En comparación con las otras comunidades autónomas, me atrevería a decir que el plan es de los más entendibles, ¿no? Cuando hablamos de agua es muy difícil entender los planes que la administración tiene, porque los hacen ingenieros o los hacen apuesta para que no los podamos entender. Pero el plan que tiene, pues dentro de todo, es comprensible y opera en dos lados, ¿no? La gestión de la oferta, ¿no? Lo que comentaba Erika, de poner más infraestructura y más agua, falsa agua en el sistema, y la gestión de la demanda, ¿no? Que lo que implica es reducir consumos y priorizar usos, ¿no? Pues aquí la crítica principal que le hemos hecho y le hacemos al gobierno es que todo el dinero ha ido a nueva infraestructura, ¿no? Es decir, yo también hablaría, ¿no? de cuestiones importantes, ¿no? de la reconversión tecnológica, ¿no? Es decir, en Cataluña, si más no hay espacio para construir nuevos embalses, pero lo que se plantea es que toda la costa esté llena de desalinizadoras, ¿no?
con el impacto que la desalinización supone para el cambio climático, ¿no? De hecho, en Cataluña tenemos la desalinizadora más grande de Europa, situada cerca de Barcelona, en el Prat de Llobregat. Perdón. Funciona al máximo rendimiento desde hace 1 año y medio y eso la ha situado como el consumidor número 2 de electricidad del país. Y evidentemente con una matriz eléctrica no renovable, donde las renovables solo suponen, creo, un 30% de la matriz eléctrica en Cataluña, pues podemos concluir, ¿no?, que la desalinización es la tecnología que más contribuye al cambio climático, ¿no? Y a la vez, si el cambio climático produce sequías, eso es un vicio peligroso, ¿no?, como mínimo. Luego, ¿qué más tenemos? La regeneración, ¿no? Es decir, otra apuesta del gobierno es el terciario, ¿no? Es decir, aprovechar el agua que sale de una depuradora para hacerle un tratamiento adicional y poderla reutilizar de forma directa o indirecta. Claro, ahí lo que pedimos primero es que esto no impacte en el caudal ecológico, ¿no? Es decir, la regeneración, Europa lleva años impulsándola, la impulsa con el objetivo de recuperar caudal ecológico y ahora lo que estamos hablando es de usarla para destinarla a usos industriales, económicos y sociales. Por lo tanto, lo que hay que asegurar es que se cumpla el caudal ecológico, gravemente vulnerado durante estos 3 años, y por otro lado, y una preocupación para nosotras más importante, es en manos de quién estará esta tecnología, ¿no? El modelo de gestión, la regeneración, hoy día todo céntimo de euro lo ha puesto el gobierno catalán, es decir, es dinero público, pero quien se vende, ¿no?, como el mejor prestador para gestionar esas infraestructuras es Agbar, ¿no? Es decir, es Veolia. Y por lo tanto aquí lo que estamos viendo es cómo un contexto de escasez y de crisis es aprovechado por el sector privado para tener más concesiones de agua, para tener más margen de negocio, ¿no? Y por lo tanto eso es uno de los objetivos de lucha de la plataforma. También en este momento de sequía y escasez ha quedado más que demostrado que la gestión pública del agua es mucho más eficiente para afrontar la crisis hídrica. De hecho, uno de los problemas que tenemos en Cataluña es que 1 de cada 4 litros se pierden mediante las fugas de agua. Y evidentemente, donde hay una gestión privada es donde más agua se pierde. ¿Por qué? Porque al operador privado le interesa tener ese incremento de consumo, porque lo imputa en factura, ¿no? Y por lo tanto es más beneficio privado. Y así con muchos otros ejemplos, ¿no? Los mejores rendimientos, las únicas campañas que han habido para reducir el consumo de agua, las han emprendido operadores públicos de agua, ¿no? También, ¿por qué no hablar del acceso a la información, ¿no? Cuando empezó la sequía y se hablaba de cortar el agua, por ejemplo, a las piscinas, ¿no? O de cuánta agua un agricultor debía de reducir, lo que le pasaba a los ayuntamientos es que no tenían ningún tipo de información, ¿no? E inclusive no se atrevían a llamar al operador privado porque se pensaban que esa información era privada, ¿no? Eso lo digo porque nuestros gobernantes, ¿no?, las administraciones públicas, hoy día, incluso, ¿no?, cuando con una crisis climática que es el elefante en la habitación, no tienen suficiente información para gobernar en condiciones, ¿no? Por lo tanto, desde nuestro punto de vista es esencial recuperar la gestión pública y no solo que sea pública, sino que sea fiscalizable y con participación ciudadana para que podamos decidir, ¿no?, y tengamos esa información para poder evaluar, ¿no? De hecho, ahora que vamos recuperando niveles de agua embalsada, el gobierno en funciones prometió evaluar el plan que tenemos para abordar la sequía, pero nosotros nos preguntamos cómo vamos a hacer esa evaluación
si no tenemos información del consumo que ejercen los grandes consumidores, ¿no? Es decir, en Cataluña no sabemos cuánto consume el sector agrícola, el sector ganadero y el sector industrial. Solo sabemos lo que consumen los ayuntamientos, porque evidentemente está todo monitorizado mediante contadores, porque les interesa facturar esa agua, ¿no? Y por lo tanto, sin acceso a la información, sin mejora en el monitoreo de datos, es imposible planificar bien el futuro del agua, ¿no? Porque la clave, desde nuestro punto de vista, está en la planificación, ¿no? La Unión Europea, mediante la Directiva Marco de Agua, nos obliga a planificar la gestión del agua en ciclos de 5 a 5 años, ¿no? Ahora se abre en Cataluña el ciclo 2028-2033 y ahí es clave tener información para decidir qué gestión del agua hacer, ¿no? Es decir, hay dos caminos, ¿no? O seguimos apostando todo a nueva infraestructura, ¿no? Agua regenerada, desalinización, abrir pozos y por lo tanto encarecer el recibo del agua, subir los consumos eléctricos y por lo tanto contribuir al cambio climático, o gestionar la demanda, ¿no? Que quiere decir priorizar usos y poner restricciones, ¿no? Nosotros tenemos muy claro que el sector turístico en Barcelona es la última de nuestras prioridades, ¿no? Como Erika comentaba, en el campo la agroindustria genera condiciones de esclavitud, pero es que el sector turístico hace lo mismo. Es decir, los salarios que el sector turístico ofrece son los más bajos del mercado. Son los únicos que pueden seguir ofreciendo jornadas de solo 3 meses, cuando aprobamos una ley que prohíbe ese tipo de contratos, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos claro dónde poner la restricción y el límite. Y la pregunta incómoda que yo creo que tenemos que hacernos entre todos y todas es ¿qué transición ofrecemos? ¿No? Es decir, si tenemos que acabar con la expansión de regadíos, ¿qué alternativa económica le ofrecemos al que ha trabajado el campo durante años y le han prometido agua durante 100 años? ¿No? Porque el problema en Cataluña es que se han construido infraestructuras que han traído riqueza en pueblos donde no había población, en pueblos que cultivaban secano, que cultivaban oliva y viñedo y hoy día cultivan fruta. Esta gente, yo puedo entender que delante de un ecologista se opongan a nuestras posturas porque ven que su futuro económico se va a la mierda, ¿no? Y por lo tanto, la pregunta es ¿qué transición, ¿no? y qué puestos de trabajo generamos para que esta gente esté de nuestro lado? Yo creo que en Cataluña, en España y en Francia tenemos el mismo problema, que es que nos cuesta generar alianzas porque nuestras propuestas a veces generan miedo a la sostenibilidad económica de muchas familias. Yo creo que ese es el mayor reto que tenemos para los próximos meses y años. Y ya por acabar, porque no todo es negativo, en Cataluña el movimiento del agua es fuerte, lleva muchos años movilizado y mediante sucesivos planes, ¿no? Los planes hidrológicos nacionales del Partido Popular, del Partido Socialista e inclusive del tripartito en Cataluña, cuando han propuesto el trasvase del Ebro, se han encontrado con una sociedad organizada, inclusive con los agricultores, oponiéndose a ese trasvase, ¿no? La lucha es clara, ¿no? Es decir, Barcelona tiene un límite. El trasvase del Ebro solo persigue un objetivo, que es beneficio para construir la infraestructura, como Erika comentaba, y ahí evidentemente en 2008 lo vimos, ¿no? La primera piedra la puso una empresa liderada por Agbar, por lo tanto son lobbies económicos que tienen intereses solo en la construcción de la infraestructura. Y luego hay que ver quién propone esas políticas. Las propone el Colegio de Ingenieros y la propone el día siguiente que Barcelona aprueba un plan urbanístico para construir 200.000 nuevas viviendas, ¿no? Por lo tanto, ahí se ve el desequilibrio, ¿no? Es decir, le queremos robar agua a una región que no le sobra agua, a una región que sin agua y sin sedimentos le quedan 50 años de vida, que es el delta del Ebro, a costa de una capital, de una metrópoli que se ha construido injustamente robándole agua a otra cuenca, que es la cuenca del Ter, ¿no? Por suerte, esta sequía
ha quedado demostrado que tanto la sociedad como inclusive el gobierno en funciones que teníamos se oponía a ese trasvase. De hecho, la sequía y la construcción de macroproyectos como un casino, el Hard Rock, fueron en parte el motivo que nos llevaron a la convocatoria de elecciones. Y hoy día, pues los resultados, ¿no? Como hemos visto en Francia, ¿no? En las europeas y en diferentes sitios, son peores de lo que esperábamos, ¿no? Y por lo tanto hay un avance de la extrema derecha muy importante. En Cataluña yo me atrevería a decir que es un escudo, ¿no? Un poquito de ese avance, pero evidentemente el gobierno que tuvimos, ¿no? Que es una línea roja, era el trasvase del Ebro, ya no tiene la fuerza que antes tenía, ¿no? Y por lo tanto ahora nos enfrentamos a gobiernos que abiertamente proponen el trasvase del Ebro y por lo tanto estamos seguros y seguras que se vienen jornadas de movilización y de recuperar esas 50.000 personas que hemos tenido en la calle oponiéndose al trasvase del Ebro y pidiendo una gestión del agua diferente. Si hay un micrófono aquí, si alguien tiene preguntas así para ah, pardon, je le dis en français, excusez-moi. On a 5-10 minutes pour faire des interventions, pour des questions. Si vous avez des questions par rapport aux interventions qui ont eu lieu. Et on va faire quelque chose d'autogestion, c'est-à-dire qu'après, vous passez les micros, ou vous vous rapprochez de la personne qui parle juste avant vous. Bonjour. J'habite aux Canaries, aux îles Canaries en ce moment. Et je suis très contente de vous avoir ici, en représentant les îles espagnoles. Les Canaries vont très mal. Canarias tiene un límite también. Et moi, je voudrais simplement savoir si le mouvement, par exemple, Ecologista en Acción, que je connais depuis les Canaries, qui n'a pas été présent quand il le fallait face à des projets touristiques, qui s'appelle la Territa, savoir la Territa et savoir el Puertito de Adere. Je voudrais savoir si petit à petit, des alliances sont en train de se créer avec les îles Canaries, parce que je pense sincèrement, de tout mon cœur, que les îles Canaries sont la pire région actuellement au niveau national, que ce soit en termes de précarité du peuple canarien, des problèmes d'eau. Il y a 4 îles de l'archipel qui ont des restrictions. Il y a une centrale hydroélectrique totalement obsolète qui est en train de se construire à Gran Canaria, qui est en train de détruire 15% du territoire. Est-ce que vous êtes au courant de Chira Sonria, de ce qui est en train de se passer dans le cœur de Gran Canaria, où on parle d'un gros problème d'une centrale hydroélectrique? Exactamente, hay un grupo, Ben Majek, que es el grupo de Ecologistas en Acción de Canarias, pero no... ¿Sí? Ah. ¿Sí? Pero exactamente la central hidroeléctrica no conozco bien el caso de la construcción. Creo que es algo así como, bueno, bombeo de agua. Bueno, no te sé decir exactamente la situación. De lo que yo sé, que no, como decía, en Ecologistas es como una confederación de grupos, donde los grupos tienen bastante autonomía y desde otros lados, pues bueno, podemos saber más o menos, pero o sea que tampoco sé muy bien si lo que sé es sí que hay, o lo que nos transmiten o lo que hemos visto, sí que hay como un creciente o un intento de apoyar las luchas que denuncian el modelo turístico en Canarias como fuente o como el origen de parte de la explotación del territorio en Canarias. La situación del agua allí, como tú dices, es de extrema gravedad y pasa parecido a Cataluña. O sea que en ese contexto de extrema gravedad se sigue como si no existiera, ¿no? Sobreexplotando y sobrecargando el territorio con un modelo turístico extractivo que expolia el territorio, ¿no? Entonces, sí, por lo que yo tengo entendido o lo que yo conozco del grupo de ecologistas, sí está
en las plataformas, en las redes que denuncian ese modelo turístico. Y en el caso de la presa hidroeléctrica no tengo tanta información. Luego, si quieres, si tienes el nombre exacto para conocerlo, pues te lo agradezco. Sí, muchísimas gracias. Se llama Chela Sonria y la plataforma Chela Sonria existe. Y también, si puedes seguir Tamarana y Activista Canari, luego te puedo pasar. Y muchísimas gracias. Simplemente quiero decir que Canarias está viviendo muy, muy mal. Y sí, sé que en Cataluña también hay problemas, pero también la precariedad del pueblo canario es muy, muy alto. Sí, yo con respecto a esto quería añadir que, o sea, gracias por comentarlo, porque de hecho en España se está generando una oleada de movilizaciones en contra del turismo. Empezó Canarias, le siguió las Islas Baleares. No es curioso que sean las islas, ¿no?, precisamente quienes inicien estas marchas, son donde se concentra el monocultivo turístico, donde menos agua hay, y luego le han seguido ciudades como Girona y Barcelona, ¿no? De hecho, el 6 de julio organizamos una manifestación en contra del turismo en Barcelona, éramos 10.000 personas, pero creo que en Canarias se dobló esa cantidad, ¿no? 200.000 personas. Mira, claro. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la lectura que hacemos, ¿no?, desde el sector social es que es la nueva lucha, ¿no? Es decir, ¿pero por qué? Porque no hay información, ¿no? Cuando hablamos de agua, la ley de agua no obliga a contabilizar el agua que hace el sector turístico y por lo tanto es imposible planificar bien, ¿no?, cuánta agua le vamos a dar al sector turístico, porque no hay datos. Los únicos datos que hay son estimaciones, por ejemplo en Barcelona del ayuntamiento, y luego tienes los informes del gremio de hoteleros, ¿no? Y precisamente en Cataluña lo que hemos visto es que el lobby más fuerte que a golpe de decreto ha cambiado el plan que tiene el gobierno para acabar con la sequía, el sector turístico es quien más ha modificado ese plan, ¿no? Es decir, lo modificó antes del verano, permitiéndoles llenar piscinas, ¿no?, permitiéndoles ningún tipo de restricción en los hoteles, ¿no? Nosotros habíamos conseguido negociar con el gobierno un consumo máximo de agua por plaza, ¿no?, de 100 litros persona y día, y ellos se lo cargaron, ¿no? Eso se estuvo a punto de aprobar y se lo cargaron, ¿no? O sea, no se lo cargaron, pero diluyeron mucho la norma. Y por lo tanto es un lobby que, si más no, en Cataluña no conocíamos el nivel de fuerza que tiene y que creo que hay que hacer una reflexión en toda gran ciudad y ciudad europea, porque el monocultivo turístico es inherente a cualquier sociedad capitalista. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ser y estar. Y yo creo profundamente en el poder del pueblo unido. Gracias. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il est 15h30, donc si on va avoir 5 minutes pour faire le transfert pour la deuxième discussion qui est après. Peut-être on peut prendre une dernière question. Désolé, on est un petit peu juste. Mais s'il n'y a pas de questions, ça vous va, on va se laisser 5 minutes pour faire le transfert.